y un hombre del que se burlaban por sus botas sucias, del que se reían porque olía a campo, era dueño del edificio en el que estaban. Pero ellos aún no lo sabían. Vieron a un pobre viejo granjero, no al millonario detrás del imperio. Y cuando la recepcionista borró su reserva para darle una lección, no tenía idea de que estaba a punto de perderlo todo. Mira hasta el final porque la justicia está a punto de golpear como una tormenta. Era una tarde tranquila cuando el anciano granjero caminaba por el sendero de piedra hacia la gran entrada del Hotel Silvercrest. El polvo se adhería a sus botas, y el desgastado y resistente abrigo que llevaba sobre los hombros hacía poco para protegerlo del viento. Su sombrero de paja estaba deshilachado y sus vaqueros, rotos a la altura de la rodilla, contaban la historia de una vida dedicada al trabajo en el campo. En su mano sostenía una pequeña bolsa de lona, hecha más de hilo que de tela. Parecía un hombre que se hubiera alejado demasiado de su tierra, fuera de lugar entre el mármol brillante de la opulenta fachada del hotel. El Hotel Silvercrest no era un hotel cualquiera. Conocido en todo el estado por su lujo y exclusividad, era el tipo de lugar donde la élite venía a relajarse. Una noche de alojamiento podría costar lo que la mayoría de la gente gana en una semana. Sus grandes candelabros, ascensores dorados y pasillos adornados con obras de arte fueron diseñados para impresionar. Pero nada de eso le importaba al hombre que estaba parado justo al otro lado de la puerta giratoria. Porque este hotel, cada centímetro de él, le pertenecía. Su nombre era Thomas Granger. Tenía 71 años, un hombre de la tierra que había trabajado con sus manos durante más de 5 décadas antes, invirtiendo silenciosamente en bienes raíces y construyendo un imperio. Pero hoy no llegó como CEO. Hoy llegó como invitado. Ningún anuncio formal, ninguna limusina, ningún traje de diseñador, solo la humilde ropa de un granjero y la tranquila dignidad de un hombre que se había ganado cada arruga de su rostro. Cuando Thomas entró, el contraste fue desconcertante. Las parejas elegantes vestidas de noche se giraron para mirarlo y luego rápidamente desviaron la mirada. Un grupo de empresarios bajó la voz y sonrió con suficiencia. Pero Thomas no se inmutó. Observó el entorno que conocía tan bien. El escritorio de caoba, el aroma de flores frescas en el jarrón junto a la entrada, el suave zumbido de la música clásica sonando a través de los altavoces. Había elegido cada detalle. Se acercó al mostrador de recepción, donde una joven estaba sentada masticando chicle y revisando su teléfono sin siquiera levantar la vista. Thomas esperó y esperó. Cuando finalmente levantó la vista, su mirada estaba cargada de juicio. ¿Puedo ayudarle?, ella preguntó rotundamente. Thomas dio una cálida sonrisa. Sí, señora. Tengo una reserva. Me llamo Thomas Granger. Arqueó una ceja, visiblemente divertida. ¿Una reserva aquí? El juego había comenzado. La recepcionista, cuya etiqueta decía Lena, rió suavemente por lo bajo. El sonido fue agudo, casi burlón. Se recostó en su silla, cruzándose de brazos mientras miraba a Thomas de arriba abajo. ¿Está seguro de que está en el lugar correcto, señor?, preguntó, enfatizando la última palabra como si fuera un insulto. Este es el Silvercrest. Ya sabe, el hotel de 5 estrellas. Thomas mantuvo su sonrisa amable. Una sonrisa imperturbable. Sí, señora. Ese mismo. Reservé a nombre de Thomas Granger. Lena dio un suspiro teatral y comenzó a escribir lenta y deliberadamente, tecleando como si le estuviera haciendo un gran favor. Pasaron unos segundos. Entonces levantó la vista con una sonrisa burlona. Pero no hay ninguna reserva a ese nombre, dijo, negando con la cabeza. ¿Está seguro de que no reservó otro lugar? Quizás algo más apropiado. Una pareja que estaba cerca susurraba, mirando a Thomas y riendo disimuladamente. Pero Thomas mantuvo la calma.
Tengo la confirmación aquí mismo, respondió, sacando un papel doblado del bolsillo de su abrigo. Se lo entregó con mano firme. Lena lo cogió, lo escaneó con pereza y frunció el ceño. Bueno, esto parece legítimo, pero sigo sin ver nada en el sistema. Quizás falló la reserva. Sucede. Mucha gente mayor tiene problemas con las cosas en línea. Le devolvió el papel encogiéndose de hombros, volviendo ya a su teléfono. Thomas guardó silencio un momento. La falta de respeto le dolió, no porque hiriera su orgullo, sino porque se había esforzado tanto por construir un lugar donde la gente se sintiera respetada, sin importar su aspecto. Y aquí estaba él, siendo juzgado por sus botas y su abrigo. Le agradecería que lo comprobara de nuevo, señorita Lena, dijo con calma. Quizás con el número de reserva. Lena suspiró nuevamente y cogió el teclado. Su voz sonaba plana y aburrida. Bien, una última mirada. Pero no te hagas ilusiones. Thomas asintió una vez. Aún no estaba enojado, pero estaba observando, escuchando y tomando. Nota en silencio. Esto fue más que un mal servicio. Fue una señal de algo más profundo. Y Thomas Granger no estaba allí para que lo pisotearan. Lena escribió sin mucho entusiasmo en el sistema, sus dedos golpeando perezosamente el teclado mientras masticaba su chicle más fuerte. Thomas permaneció en silencio, con los ojos fijos en la pantalla, aunque no podía verla. En cambio, observó su expresión, casual, desinteresada y con un toque de condescendencia. Después de unos segundos, giró ligeramente la pantalla, protegiéndola como si instintivamente intentara ocultar algo. Sus dedos flotaban. Ella frunció el ceño. Luego, rápidamente, presionó unas cuantas teclas más y dijo, «Oh, no. No hay nada aquí. Como dije, probablemente te equivocaste con la fecha». Pero Thomas había captado algo, un destello en la pantalla. ¿Un nombre? ¿Su nombre? Brevemente antes de intentar cerrar la pestaña. Su voz era tranquila pero más firme esta vez. Estoy segura de que lo viste, señorita Lena. Mi nombre estaba allí. Ella dudó. Debe haber sido un Thomas Granger diferente. Y luego volvamos a comprobarlo juntos, respondió Thomas, acercándose un poco más. Su presencia de repente se sentía más fuerte, más pesada. Lena se estremeció. Suspiró ruidosamente y giró el monitor hacia ella, pero el sistema ya estaba limpio. La reserva, una vez visible, había desaparecido. Thomas metió la mano en su abrigo y abrió silenciosamente un pequeño dispositivo privado. Parecía un teléfono normal, pero tenía una puerta trasera segura al sistema de reservas del hotel, un mecanismo de seguridad que había incorporado a la infraestructura hacía años. Escribió un código de anulación rápida y accedió al backend. Unos cuantos toques después, allí estaba. ID de reserva 7659 Thomas Granger Suite de lujo estado eliminado. Por L. Edwards. Su expresión no cambió, pero por dentro estaba hirviendo. Ella lo había borrado a propósito. Él levantó la vista lentamente, observando a Lena simular estar ocupada. Ella estaba sonriendo de nuevo, navegando en su teléfono como si no hubiera insultado a un invitado. Thomas apagó el dispositivo y lo volvió a guardar en su abrigo. La verdad ahora estaba clara. Pero en lugar de enfrentarla inmediatamente, sonrió levemente. «Está bien», dijo. «Y quizás me quede un rato en el salón mientras soluciono esto. Gracias por su tiempo». Lena apenas lo reconoció mientras él se alejaba. La casa había comenzado. Thomas se acomodó en una silla en el rincón más alejado del salón del hotel. Era un espacio acogedor con profundos sillones de cuero y una chimenea que crepitaba con llamas artificiales. Desde donde estaba sentado, tenía una vista clara del mostrador de recepción. Se quitó el sombrero, lo apoyó en su rodilla y permaneció sentado,
mirando, escuchando, observando. La gente iba y venía. Algunos fueron recibidos con cálidas sonrisas y una brillante hospitalidad. Otros, aquellos que vestían modestamente o tenían un aspecto un poco desgastado, apenas recibieron una mirada. La diferencia de trato no era notoria, pero sí evidente. Actos sutiles de negligencia, sesgos silenciosos a plena vista. Thomas permaneció sentado, con la mirada penetrante bajo sus párpados cansados. Él no estaba solo esperando. Él estaba estudiando. Este era su hotel, y por primera vez, vio lo que algunos de sus huéspedes probablemente habían experimentado durante meses. Garabateaba notas en un cuaderno de cuero desgastado que guardaba en su abrigo. Detalles, patrones, nombres, caras. Una mujer mayor le preguntó cortésmente por su habitación, y Lena apenas levantó la vista antes de ignorarla con un tono frío: «Vuelve en una hora». Unos momentos después, un hombre de aspecto adinerado con un traje de diseñador se acercó y Lena se enderezó al instante. Su tono cambió como el lanzamiento de una moneda. «Por supuesto, señor. Bienvenido. Permítame mejorarlo». La mandíbula de Thomas se tensó ligeramente. Vio que otra recepcionista cercana miraba a Lena, pero no decía nada. El silencio era igual de fuerte. Nadie hablaba. Después de casi una hora, Thomas tenía páginas de notas. Él no solo quería arreglar esto. Quería comprender hasta dónde llegaba. El tipo de podredumbre que se había ido extendiendo silenciosamente bajo su nombre, detrás de la marca pulida del escudo de plata. Un joven miembro del personal pasó caminando y se detuvo cuando notó que Thomas estaba sentado en silencio. «Señor, ¿está esperando a alguien?». El joven preguntó, educado pero vacilante. «No», respondió Thomas con suavidad, pero prestando atención. El empleado asintió y se alejó, un poco confundido. Thomas se reclinó en su silla. Podía sentir que el momento se estaba gestando. La verdad estaba clara. El tiempo de observación estaba llegando a su fin. Guardó su cuaderno nuevamente en el bolsillo de su abrigo, se levantó y se inclinó el sombrero hacia adelante. Era hora de afrontar lo que era suyo. Thomas regresó al mostrador de recepción, con una postura tranquila pero decidida. Sus botas resonaban contra el suelo de mármol con cada paso lento y pesado. Lena levantó la vista de su teléfono, visiblemente molesta. «Oh, tú otra vez», dijo, con la voz cargada de sarcasmo. Thomas le dedicó un gesto cortés de asentimiento. «He decidido que me gustaría hablar con su gerente». Ella puso los ojos en blanco. «¿Sobre qué?». «Sobre cómo has gestionado mi reserva y cómo me has tratado». Thomas respondió con un tono suave pero firme. Lena sonrió, cruzando los brazos. «Señor, ya le dije que no había ninguna reserva en el sistema. Si desea una habitación, puede realizar una nueva reserva. De lo contrario, no veo cuál es el problema. Y tengo el registro de reservas borrado», dijo Thomas claramente. «Y muestra tu nombre». La sonrisa de Lena vaciló. «Disculpe. Me gustaría hablar con el gerente», repitió, ahora más fuerte para que los huéspedes cercanos pudieran escuchar. Miedo ahora. Unas cuantas cabezas se giraron. Un silencio cayó sobre el área inmediata. Uno de los botones que estaba cerca de la pared se detuvo y miró. La tensión en el aire era inconfundible. Lena dudó y su fachada confiada se quebró un poco. «Está bien», resopló ella, tomando el teléfono. «Lo llamaré, pero está ocupado». «No esperes mucho, esperaré», respondió Thomas, retrocediendo un poco, con la mirada fija en ella. Mientras Lena hacía la llamada, Thomas se irguió. Su presencia, aunque silenciosa, era imponente. Los que estaban cerca lo percibían. Algo importante estaba a punto de suceder. Aún no sabían quién era,
pero presentían que no era un invitado cualquiera. Lena habló rápidamente por teléfono. Oye, tenemos un problema en recepción. Un tipo dice que le borramos la reserva y quiere hablar contigo. Sí, un tipo con aspecto de granjero. Thomas oyó cada palabra, pero no se inmutó. Sonrió para sí mismo. Cada insulto que ella soltaba solo confirmaba su punto. Colgó. Ahí viene. Thomas asintió. La multitud crecía ligeramente. Pequeños grupos de huéspedes fingiendo no mirar. Thomas se cruzó de brazos, respiró hondo y se preparó. Momentos después, apareció el gerente. Un hombre alto con un traje azul marino impecablemente planchado, zapatos lustrados y una placa plateada con su nombre que decía: Daniel Carter, menos gerente general. Su paso seguro sugería que estaba acostumbrado a gestionar quejas con rapidez y a despedir a los huéspedes. Se acercó al mostrador con una sonrisa profesional. Buenas noches, señor. Soy Daniel, el gerente del hotel. Entiendo que ha habido cierta confusión. Antes de que Lena pudiera interrumpir, Thomas se adelantó con calma y le extendió la mano. Thomas Granger. Daniel le estrechó la mano con firmeza, sin dejar de sonreír. Oh, mucho gusto en conocerte. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Tenía una reserva confirmada, dijo Thomas, entregándole el papel impreso. Pero su recepcionista dijo que no existía. Luego lo borró. La sonrisa de Daniel se desvaneció levemente mientras tomaba el papel y lo revisaba. Su ceño se frunció. El beso parece legítimo tal como es. Y yo también accedí al sistema. La reserva fue eliminada. Tengo el registro. Muestra que fue eliminado manualmente por un miembro del personal. Las iniciales coinciden con las de ella. L. Edwards. La cara de Lena se puso pálida. Eso no es verdad, él simplemente debe haberlo hackeado o algo así. No necesito hackear mi propio sistema, dijo Thomas suavemente. Daniel parpadeó. ¿Tu propio sistema? Es correcto, respondió Thomas, con la mirada firme y sin parpadear. Sion posee la cresta plateada. Las palabras me golpearon como una copa de vino que se cae al suelo. Una oleada de asombro se extendió entre los invitados cercanos. Incluso el botones de la esquina se quedó congelado a mitad de paso. A Lena se le cayó la mandíbula. ¿Qué? ¿Tú? No puedes hablar en serio. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. Volvió a mirar el nombre en el comprobante de reserva y luego volvió a mirar a Thomas. Espera, ¿Thomas Granger? Como en el caso del señor Granger. Lo mismo. Thomas asintió. Y yo vine aquí hoy sin traje, sin seguridad, sin anuncio, solo con reserva, como cualquier otro huésped. Y lo que recibí fue falta de respeto, burla y mentiras. Daniel tragó saliva con dificultad, visiblemente nervioso. Y señor Granger, no tenía ni idea. Lo siento mucho. Me ocuparé de esto inmediatamente. Thomas levantó una mano con calma. Lo hará, pero no solo por mí. Por cada huésped que ha sido maltratado. Se giró hacia Lena, quien se quedó paralizada, con el rostro pálido. Y la pregunta ahora es, ¿a cuántos más has hecho sentir pequeños en el lugar que construí? Durante un largo instante, nadie dijo una palabra. El bullicioso vestíbulo del hotel, antes lleno de charlas ociosas y el rítmico taconeo de tacones altos, ahora permanecía en silencio. Los huéspedes miraban desde las tumbonas. Los botones se paralizaron a mitad de tarea, e incluso la suave música de piano de fondo pareció apagarse. Todas las miradas estaban puestas en Lena. Parecía como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Su postura arrogante se derrumbó, reemplazada por manos temblorosas y un rostro pálido. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Daniel se aclaró la garganta, visiblemente conmocionado. Y señor Granger,
Le pido disculpas de verdad. No tenía ni idea. Quiero decir, nadie nos informó de que vendrías en persona y no quería que nadie lo supiera, respondió Thomas con sequedad. Pero ese era el punto, volvió la mirada hacia Lena. Y quería ver cómo trata realmente este hotel a sus huéspedes cuando las cámaras no están grabando y la etiqueta con el nombre no importa. La mirada de Lena se dirigió a Daniel, desesperada porque hablara por ella, pero él apartó la mirada. El silencio fue su respuesta. No lo sabía, murmuró finalmente, y pensé que se interrumpió, dándose cuenta de que ninguna excusa tendría sentido ahora. No después de lo que había dicho, no después de cómo había actuado. ¿Y pensabas que solo era un pobre viejo que entró de la calle? Terminó Thomas por ella. Alguien que no merecía tu tiempo, alguien de quien podías burlarte sin consecuencias. Bajó la cabeza, la vergüenza la inundó. Este hotel lleva mi nombre, continuó Thomas. Cada ladrillo, cada detalle, cada promesa sonriente en tu página web, y me acabas de enseñar que esas promesas se han roto. Daniel dio un paso al frente. Señor Granger, acepto toda la responsabilidad. Comenzaremos de inmediato una revisión de todo el personal de recepción. Yo personalmente la supervisaré. Thomas asintió lentamente, su voz todavía tranquila. Y harás más que eso. Vamos a arreglar esta cultura. Quiero una lista de todas las quejas presentadas el año pasado. Cada nombre, cada incidente. No vamos a ocultar nada. Daniel asintió rápidamente, su voz apenas audible. Sí, señor. Entendido. Thomas se volvió hacia Lena. ¿Y tú? Te disculparás no conmigo, sino con cada huésped de este vestíbulo al que hayas hecho sentir menos que humano. Ella asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. Ya no había forma de esconderse. Lena estaba de pie detrás del mostrador, sin rastro de arrogancia en el rostro. La otrora orgullosa recepcionista, que se había burlado del abrigo áspero y las botas polvorientas de Thomas, ahora temblaba bajo el peso del silencio. Los huéspedes que habían sido maltratados, ignorados o ignorados por ella, ahora observaban con los ojos entrecerrados, expectantes. Thomas estaba a pocos metros de distancia, con los brazos cruzados y el rostro indescifrable. Lena tragó saliva con dificultad. Quiero disculparme, dijo, con la voz apenas un susurro. Y más alto, dijo Thomas con suavidad pero firmeza. Y que te escuchen. Respiró con dificultad y lo intentó de nuevo. Quiero disculparme con el señor Granger. Con todos a quienes he tratado injustamente. Juzgué a las personas por su apariencia y me equivoqué. Hubo murmullos entre la multitud. Algunos asintieron, otros permanecieron impasibles. Algunos de los invitados que habían sido menospreciados antes se erguían un poco más, visiblemente conmovidos de que se hiciera justicia, no a puerta cerrada, sino delante de todos. Y lo siento, repitió Lena, esta vez con más sinceridad. Y no solo por hoy, sino por cada vez que hice sentir mal a alguien. Thomas asintió lentamente. Reconocer tu error es el primer paso. Ahora depende de ti qué harás después de este momento. Lena bajó la cabeza, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Por primera vez desde que comenzó la mañana, sintió el peso aplastante de sus acciones. Thomas se volvió hacia Daniel y le dijo, hablemos en tu oficina. No hemos terminado aquí. Mientras se alejaba, algunos invitados hicieron silenciosos gestos de aprobación. Algunos incluso aplaudieron levemente. El ambiente había cambiado. Lo que empezó como una humillación silenciosa se había convertido en algo mucho mayor, un ajuste de cuentas, y Lena, antes la reina del mostrador, ahora era solo una empleada más que enfrentaba la realidad de sus actos. Dentro de la oficina del gerente, Daniel se ajustó la corbata con nerviosismo mientras Thomas se sentaba frente a él.
La tensión silenciosa en la sala era densa, pero el tono de Thomas se mantuvo tranquilo y pausado. Quiero ver todas las quejas presentadas este año, dijo, y especialmente las relacionadas con el servicio al cliente y el comportamiento en recepción. Daniel asintió rápidamente, abriendo su portátil. Sí, señor. Ya empecé a sacarlas. Al girar la pantalla, Thomas repasó la lista. Se le encogió el estómago. Línea tras línea. Quejas de mala educación, falta de respeto, despidos, preocupaciones ignoradas. Muchas eran de huéspedes mayores. Muchas más de gente que, como el hoy en día, no encajaba en el molde habitual de riqueza y apariencia. ¿Y cuántas de estas se resolvieron?, preguntó Thomas. Daniel bajó la mirada. Muy pocas, señor. Vaya. No pensé que fueran en serio. Estaba concentrado en las finanzas, las reseñas, las cifras. Y te olvidaste de la gente, dijo Thomas con voz fría. Ese es el tipo de pensamiento que destruye un negocio desde dentro. Daniel asintió y la vergüenza inundó su rostro. No estamos tapando agujeros, continuó Thomas. Estamos renovando el suelo. Quiero capacitar al personal. Quiero un consultor externo. Y cada semana, espero un informe sobre cómo se está abordando la satisfacción del cliente, no solo en línea, sino presencialmente. Sí, señor Granger. Por supuesto. Thomas se puso de pie. Además, organicen reembolsos completos y estancias de cortesía para cada huésped cuya queja fue ignorada. Eso no es solo buen negocio. Es lo correcto. Daniel asintió rápidamente. Sí, señor. Lo haré realidad. Thomas lo miró a los ojos. Se le ha dado una segunda oportunidad. Daniel. No la desperdicie. Al salir de la oficina, se había quitado un gran peso de encima, pero el trabajo apenas comenzaba. A la mañana siguiente, el Hotel Silvercrest se sentía diferente. Los mismos candelabros resplandecían. El mismo aroma a lirios flotaba en el aire. Pero la energía, sutil pero poderosa, había cambiado. El personal se movía con más determinación. Las sonrisas eran reales, no forzadas. Cada huésped que entraba era recibido con calidez, sin importar su aspecto o la ropa que vestía. En la recepción había una nueva recepcionista, joven, respetuosa y dispuesta a ayudar. Lena se había marchado, despedida discretamente tras su disculpa. Su ausencia era más elocuente que su presencia. En el centro del vestíbulo estaba Thomas, una vez más, con su abrigo y botas polvorientas. Esta vez, sin embargo, nadie lo juzgó. Los huéspedes le estrecharon la mano. El personal se acercó a él con respeto. Daniel estaba cerca, portapapeles en mano, supervisando la sesión de entrenamiento del primer equipo bajo un nuevo código. Dignidad, empatía y justicia por encima de todo. Thomas dio un paseo lento por el vestíbulo, saludando con la cabeza a cada empleado. Se detuvo junto a la chimenea, observando el destello de luz bailar sobre el suelo pulido. No necesitaba hablar. Su presencia lo decía todo. Más tarde, se detuvo cerca de la puerta principal, contemplando el sol de la mañana. La ciudad bullía, pero dentro reinaba la paz. Sonrió para sí mismo. A veces no hace falta una tormenta para cambiar. A veces hace falta un hombre tranquilo con ropa andrajosa entrando por las puertas de un lugar que él mismo construyó para recordarle al mundo que el respeto no está reservado para las apariencias. Es un derecho de todos. Él no alzó la voz. Dejó que la verdad hablara por él. ¿Qué harías en su lugar? Deja un comentario, dale a me gusta y síguenos para ver más historias reales que impactan.